Muy bienvenida, querida Liz. Estoy realmente ilusionada y honrada de que hayas aceptado la invitación a este ciclo de charlas. Primero, porque encuentro que tu trabajo es muy inspirador, pero además tú como mentora me has ayudado un montón a tomar decisiones. Entonces, tenerte en este espacio para mí es realmente un honor. Así que muy bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, Pauli, muchas gracias por la invitación. Obviamente que aceptando, porque bueno, ya me conoces bastante y a mí me encanta tener estos espacios, poder compartir, poder llegar a otras mujeres, que podamos brindar estos espacios de charlas y espacios gratuitos que sean, como decís vos, enriquecedores para todas, ¿no? Sí. Y por eso te agradezco muchísimo también la invitación. Y me alegra un montón saber que bueno, que te ha podido ayudar en estos tiempos en donde creo que las cosas por ahí van como muy rápido. Uy, sí, así es. Uno de tus sellos, bueno, me voy a permitir presentarte. Em, Yo les voy a contar a quienes nos están escuchando y viendo en este momento. Yo conocí a Liz en un momento donde ya estaba completamente saturada por todo lo que había que hacer en el negocio, por todas las fórmulas que llegaban de aquí o de allá y que para el éxito yo tenía que hacer 10.000 cosas para poder llegar a un lanzamiento, para poder llegar a más personas, para poder cumplir mi visión y mi misión y estaba muy desgastada y yo no soy una mujer de trasnoche, pero recuerdo haber estado muy tarde buceando en internet y llegué a ti con un curso que tú tienes que se llama Preludio. Y me acuerdo que llegué tarde en la inscripción, pero aún así, no sé, el curso había empezado 2 días antes y yo dije, no importa, si está el link me inscribo, después hablo con ella y le digo que entre tarde, qué sé yo. Y bueno, y después vino Sutil y después vino Atelier y bueno, y luego vendrá, yo no sé si eso ya está en tu parrilla, pero lanzamientos minimalistas, porque aprender con esta mujer que ella se define, y lo voy a leer para no embarrarla, ella se define a sí misma como una estratega minimalista y directora de gestiones digitales. Ella acompaña a profesionales, marcas personales y dueños de negocios digitales a diseñar su estrategia minimalista. Y esto es clave. Una estrategia minimalista de negocio para que logren simplificar sus procesos digitales y elevar su resonancia creando una comunicación etérea. Ella hace diseños de estrategia digital, gestión de lanzamientos, automatizaciones, email marketing y acompañamientos. Pero todo eso que yo acabo de decir suena súper técnico y uno podría decir, oye, pero ya, ¿y entonces qué hace la Liz? ¿Cierto? La Liz. Yo les puedo decir que lo que hace la Liz es traernos calma al negocio. Yo que he sido su alumna, que he conversado con ella, que le he mandado dudas un día sábado, un día domingo y el lunes me trae la calma que necesito. Así que yo defino a esta mujer como la persona que trae calma al negocio con su mirada minimalista y tremendamente estratégica. Así que bueno, esa es la invitada que tengo hoy para compartir, para que hablemos de productividad. Así que vamos a lo que vinimos. No sé si se me Bueno, quedó algo en el tintero en esa presentación, querida Liz. no, vos sabés que a mí hay algo que me llama mucho la atención y que tengo que lograr expresarlo. En algún momento voy a armar algún episodio o voy a salir en algún momento. Y es que todas las clientas o todas las acompañadas, porque también son acompañadas, no solo clientas, me resaltan esto de la calma. Y, y yo hablo poco de la calma, pero creo que el minimalismo nos trae mucho de este relax, de este, bueno, che, puedo llegar a estos objetivos, puedo lograr estos objetivos sin tener que estar todo el tiempo a full corriendo, ¿no? Como yo digo, tipo conejo blanco. Ujú. Así que me encantó la presentación. Y aquí estamos para hablar entonces de productividad, pero de una productividad, como decís vos, desde la calma. Desde la calma, consciente. Bueno, yo tengo algunas hipótesis y esas hipótesis que tengo
son el punto de partida para las preguntas que le estoy haciendo a todas mis invitadas. Y entonces la primera pregunta es, ¿qué es para ti ser productiva, Liz? Para mí ser productiva es poder vivir días tranquilos, que generalmente relacionamos la productividad con el hacer y muchas veces yo siempre digo, no es hacer más, sino hacer menos, pero con intención. Y para mí ser productiva es poder concretar las tareas, poder concretar mis objetivos o lo que yo me proponga viviendo días tranquilos. Eso para mí es ser productivo. Si yo estoy sobrepasada o llego el fin de semana detonada, como dice una querida amiga y colega, no creo ser productiva, porque después voy a necesitar un montón de tiempo para poder sanar todo eso, ¿no? Todo ese agotamiento, todo ese cansancio. Entonces, para mí, eso es la productividad. ¿Cómo no vas a traer calma si tu concepto de productividad es poder vivir días tranquilos? Es hermoso lo que nos traes, porque justamente, o sea, cuando hay tranquilidad en nuestro día a día, vamos avanzando con disfrute, vamos disfrutando el proceso. Hay una frase que dice, no hay ningún problema en que vayas apurado, pero te vas a perder el camino. Y entonces, si la vida no es camino y son solo resultados, bueno, no sé, también es una forma de vivir, pero la productividad consciente pasa por estar presentes. Nunca había escuchado una definición de productividad como la que me trajiste y estoy en llamas. Me encantó. Y esa definición sale mucho de un ejercicio de las primeras cosas que yo hice grupales hace ya unos 4 o 5 años. Era una masterclass de organización y productividad para emprendedoras y una de las preguntas que yo les hacía es cómo describirían un día perfecto para ellas. Y todas escribían, bueno, me levantaría y desayunaría tranquila, y como iban definiendo un montón de cosas, y yo después las retrucaba un poco en el vivo y les decía, ¿y por qué no trabajar para vivir cada día así? O sea, para que cada día sea como, obviamente con sus imprevistos y demás, pero digo, que no sea un ideal, sino que sea el más común que irreal Claro, ese día perfecto. claro, lo amo, me encanta. Y bueno, y entonces aquí te lanzo la segunda pregunta, ¿no? Y es, ¿qué creencias o mitos sobre la productividad te gustaría desmontar? ¿Qué es aquello que tú en algún momento creíste que era productivo, te lo compraste así, selladito, perfecto, pagaste por ese concepto y después te diste cuenta de que eso no era productividad y lo tomaste como casi como una bandera de lucha para decir esto no es productivo y yo me encargo también de desmontar este concepto? Bueno, me tomé varios, no solo uno. Eh, el primero fue esto de que había que levantarse temprano, porque si uno no se levantaba temprano no era productivo, porque la mañana te rinde más, porque hay un montón de cosas. Y yo me encontraba en las mañanas no pudiendo avanzar, me levantaba temprano, pero mi cabeza es como que no arrancaba. Entonces, bueno, a lo mejor hacía algunas actividades como más de limpieza o actividad física o algún tipo de cuestión, pero yo no sentía que fuera más productiva. Y después, pasando la tarde, en mí es como que se activa algo. Y ahí es como que avanzo y entonces después digo, pero ¿para qué me voy a levantar? No sé, a las 5 o 6 de la mañana, si mi cabeza empieza a funcionar mejor a las 6 de la tarde. Me levanto un poco más tarde. Eso fue como, después lo derribé, pero al principio me lo había comprado y es como me obligaba a levantarme temprano. Y en principio creía que eso me hacía más productiva, pero después me terminaba acostando muy tarde y dormía muy pocas horas, entonces al otro día estaba muy cansada y todo empezó a ser como un círculo vicioso. Ese fue como el primer mito que me comí. Y después otro mito u otra práctica que yo hacía mucho antes y que ahora he dejado de hacer tan a rajatabla, era esto de
planificar incluso cada hora de mi día, ¿no? De 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, y que sí, que hago esto, que hago, y al principio funcionaba hasta que mi cuerpo dijo, bueno, che, ya no doy más, no puedes planificar cada hora, cada segundo de tu día y hacer cosas cada momento del día porque no traccionamos, no podemos funcionar así. Y eso me llevó a un burnout muy importante, que yo lo pongo como punto de inflexión en mi historia, y a partir de ahí empiezo a conocer el minimalismo y empiezo a conocer otra forma de productividad. Pero creo que eso también lo derribaría, esto de tener que ser productivos todo el tiempo, no obligarnos a hacer tareas todo el tiempo, no ser productivos todo el tiempo, es obligarnos a hacer tareas todo el tiempo. Y nos olvidamos que tenemos que comer, que tenemos que bañarnos, que tenemos que dormir. Entonces, ese sería como el mito que me comí también de la productividad. Creo que fue como un poco esto de la rigidez, Mm, sí, de esa productividad rígida que nos lleva incluso a veces hasta trabajar fines de semana porque solo se descansa cuando se está enfermo, pero podemos evitar ese estar enfermo muchas veces descansando antes y no exacto. esperando hasta estar como yo, que estaba sobrepasada, estresada y que ya no podía hacer más nada. Mm, sí, bueno, es así. Fíjate que yo en mis espacios, ya sea de capacitaciones o sesiones uno a uno, yo ya, al momento de la grabación de esta conversación, yo ya llevo 7 años de experiencia y eh, solamente he conocido a una persona que le funciona un horario rígido, pero esa persona tiene 4 hijos de edades muy diferentes, en colegios diferentes, con actividades extracurriculares diferentes. Entonces, si ella no tiene muy marcado un horario, la cosa no funciona, ¿no? Porque además los niños dependen de ella. Pero fíjate que en todos estos años solamente he conocido a una y es un caso muy particular, una situación muy específica. Pero estoy completamente de acuerdo contigo en que llenar cada milímetro de la agenda es estar ocupada, no es ser productiva. Y es querer parecer estar ocupada, porque tampoco podemos estar ocupados todo ese tiempo. Así que coincido contigo. Bien, me gusta. Yo me subo a la lucha a desmontar esos dos mitos, querida. Estoy contigo. Y bueno, te quiero preguntar una de las preguntas que ha generado como más escozor entre mis invitadas y es, ¿cuáles son tus referentes femeninos de productividad? Bueno, yo le pensé, porque al principio sentí que no tenía referentes Bien, femeninos de productividad, pero después me di cuenta que sí, que algunas de las mentoras que yo tengo, eh, y que son como mis referentes del mundo del marketing, también en parte son referentes de mi ideal de productividad. bien, Porque al principio yo me lo tomé como, no, bueno, tiene que ser alguien que enseñe de productividad. No necesariamente tiene que enseñar de productividad para ser productiva y ser mi referente. Pero, por ejemplo, yo siempre he seguido mucho a Sofía Alicio y ella como yo somos personas que tenemos poca energía, entonces tenemos que saberla aprovechar. Y yo le he visto a ella en mucho tiempo eh, decir, bueno, yo de tal fecha a tal fecha me tomo vacaciones, cierro todo y nos vemos de acá a 2 meses. Y vos decís, wow, wow, no es fácil decir eso en un negocio digital. También me ha pasado con referentes como Gemma Filiol, que a lo mejor suben un post de, bueno, me tomo vacaciones, por 2 meses no voy a estar activa, van a seguir estando mis recursos gratuitos y demás. Y yo digo, qué bueno esto de, así como en un trabajo en relación de dependencia, uno tiene vacaciones, plantearse tener vacaciones en un negocio digital también es posible
y es revolucionario, porque está como esta falsa creencia de que el que tiene un trabajo digital o así, trabajo propio independiente, es como que, bueno, trabaja a la hora que quiere, desde la playa, todo yo, pero yo quiero ir a la playa a descansar, no quiero ir a la playa llevando la computadora y trabajar. Sí. Sí, Que está todo muy bien, si yo lo elijo y a lo mejor digo, bueno, no, soy nómade digital, entonces ciertos momentos del año trabajo en otro lugar y voy a llevar la compu y voy a trabajar de playa una cosa, pero si yo estoy de vacaciones no quiero trabajar, quiero estar de vacaciones. claro que sí. Claro que sí. Entonces, estos referentes muestran eso y creo que está bueno y que también esto es como creo que también es uno de los mitos de lo que hablábamos antes, porque es falso que, o sea, sí, vas a trabajar de donde vos quieras, pero te lo vas a pasar trabajando, no vas a descansar. Tal cual. Sí, Entonces, plantearse esto cuando vemos nuestros referentes a nivel productividad, a nivel marketing, a nivel marca personal, lo que sea, pensar en referentes que realmente lleven una vida como la que nosotros queremos llevar y no que sea solo algo que muestran en las redes. Porque si mm, está de vacaciones y te muestra que está con la compu en la playa, entonces no está de vacaciones. sí, totalmente, totalmente. Sí, amo. Fíjate que coincido contigo en que los referentes de productividad no necesariamente tienen que enseñar de productividad. Yo de las personas que más he aprendido de productividad es gente que habla de filosofía o que habla de un crecimiento personal desde la alineación, no necesariamente de cómo utilizamos una herramienta de productividad, que Pomodoro, que Comerce Sapo, que lo que sea, sino que más bien hablando de valores, hablando de lo que nos importa, hablando de construir la vida que deseamos, de construir ese estilo de vida también, ¿no? Yo me empecé como realmente a inspirarme en lo que es la productividad consciente, lo que termina derivando para mí lo que es la productividad consciente, cuando conozco el movimiento slow, ¿no? No solamente el minimalismo, sino que también este otro movimiento donde, ok, hagamos menos, pero también hagámoslo, no sé si slow, mi ritmo no es slow, pero sí a mi ritmo, ¿no? Y empezar a reconocer ese propio ritmo siento que también es parte de la revolución. Y el poder atender esa pausa que uno necesita a nivel micro, ya sea en el día a día o en el año. Tú también planteas en tu curso en Preludio, planteas eso, ¿no? ¿En qué momento me tomo vacaciones? ¿Cómo? ¿Y qué voy a hacer en ese momento que estoy de vacaciones? Dejo las cosas programadas, las dejo, las delego, no hago nada. Entonces, es muy interesante que también encontremos personas que son cercanas, ¿no? Que no son inalcanzables ni referentes a los que uno entra a un curso donde hay muchas personas, 100 personas, 200 personas y uno no tiene acceso a la mentora, donde hay una persona que te está diciendo la revolución es posible, en chiquitito, a tu escala, ¿te fijas? Y creo que en eso tú encarnas muy bien lo que dicen tus mentoras, así que, y nos inspiras a nosotros también. Así que gracias por eso, Sí, por, tal cual. por traerlo, ¿no? Por encarnarlo. No, gracias. Y algo bueno, que trabajamos mucho en Preludio y que yo lo empecé a trabajar también gracias a una de mis mentoras, es esto de pensar en, bueno, ¿cuál es la energía disponible que tengo a lo largo del año? Porque no tenemos, o sea, yo siento que la energía no es lineal en todos los casos. No tenemos la misma energía durante todo el año. Entonces, planificar actividades o tareas que requieran más de nuestra energía en momentos donde tenemos más energía y quizá bajar un poco el ritmo en épocas en donde no estamos tan enérgicos, donde necesitamos descansar más, en donde nuestro cuerpo nos va pidiendo y pensar que es posible, no sentirlo como algo inalcanzable, Sí, porque si no, ahí es donde viene el estrés, el burnout, los ataques de ansiedad, porque estamos pretendiendo que nuestro cuerpo todo el año funcione como si volviera de unas vacaciones.
Y no nos tomamos vacaciones una vez por mes. No, Entonces el cuerpo llega a un punto en el que necesita. Y esto que decís vos también es súper importante, que es algo que yo lo trato de aplicar mucho, es todos los días darnos un rato, aunque sea media hora, 15 minutos, una hora, lo que cada uno necesite de descanso, porque la mente, a la hora de pasar de una tarea a otra, necesita un tiempo de ajuste. así es. Esto no es algo, bueno, científico. Entonces, permitirnos ese momento creo que nos ayuda después a terminar las tareas mucho más rápido que si nos obligamos a ir pasando de una tarea a otra. Está como esta creencia también de que no, bueno, tengo que hacer esto, mientras hago lo otro, es como celebramos que podemos hacer múltiples tareas y en realidad terminamos haciendo todo o a medias o terminamos súper agotados porque estamos pidiéndole a nuestro cerebro que haga algo que no es normal para él. Es. Hay una frase que a mí me encanta y es que dice que el multitasking es la mejor forma de hacer muchas cosas mal al mismo tiempo. Porque es así, ¿no? O sea, no, es muy difícil. Y cuando uno entiende el mecanismo del multitasking, qué es lo que le estás haciendo a tu cerebro, y realmente empiezas a ver los efectos del multitasking en tu vida y cómo vas perdiendo la capacidad de atención, vas perdiendo la capacidad de hacer bien las cosas y empiezas a sentirte mucho más cansado y de repente un día decides no hacerlo más. A mí me pasó, yo era señorita multitasking, hasta que un día dije, a ver, vamos un día a la vez, vamos una cosa a la vez. Y al principio me costó, pero ahora, si tú me interrumpes, si quieres que te atienda mientras yo estoy haciendo algo, tienes que esperar tu turno, cariño, porque yo necesito terminar esto. Y he desarrollado una habilidad que, que me ha llevado años, pero no es tan fácil interrumpirme. Entonces, creo que eso también es un elemento clave a la hora de hablar de productividad y salud mental, porque finalmente lo que nos lleva, digamos, una pseudo productividad es a enfermarnos. Y primero nos enfermamos mentalmente y luego eso deriva en el cuerpo, en nuestra química, en todo, ¿no? Y me gustaría entonces, ahora que estamos hablando de la multitarea, la saturación y esto de estar en todo, que además nos premian por eso, ¿no? O sea, casi como que el requisito para un nuevo trabajo es que puedas trabajar bajo presión, que puedas trabajar en varias tareas a la vez, que trabajes rápido. Yo te quiero preguntar a ti, ¿qué significa para ti elegir la simplicidad como camino, el camino simple? ¿Qué ha significado para ti en términos concretos? Salud, no sé, de pronto negocio, eh, no sé, ¿qué ha significado? Bueno, para mí significa mucha paz elegir el camino simple, de la simplicidad y que se entienda que no por simple es menos efectivo o que trae menos resultados, sino que al contrario, a mí me trae más resultados. Y cuando me salgo de ese camino, me vuelve esto del estrés, de la ansiedad, del sentirme alterada. Y cuando vuelvo al camino, ¿no? Cuando me recuerdo a mí misma, tengo que frenar, tengo que bajar un cambio, tengo que analizar, vuelvo a sentirme en calma, a sentir esa alineación, a no sentirme tan cansada todos los días. Creo que estamos muy acostumbrados a buscar resultados en términos de logros y no resultados en términos de bienestar. Y para mí es más importante mi bienestar que, no sé, facturar 10K, no sé qué es lo que está de moda ahora. Pero eh, mientras yo gane bien, como para poder vivir tranquila, yo prefiero elegir el camino de la simplicidad y no tener, porque te dicen, sí, factura 10K en 3 meses, pero ¿a qué costo? Es, Porque no te dicen qué costo involucra eso. Y no solo un costo financiero, sino un costo emocional, un costo físico, porque el cansancio que empieza en la mente, como decís vos, se traslada al cuerpo. mira, Y después nos preguntamos por qué me paso todo el año engripado, o por qué todo el año me duele el estómago, por qué todo el tiempo estoy hinchado, y muchas veces tiene que ver con el estrés. Y yo lo digo a esto porque yo hace muchos años me recibí de técnica en higiene y seguridad, que en otros países creo que es conocido como higienista, ¿eh? y estudié mucho de enfermedades laborales.
Y esto que te piden, como decís vos en los trabajos, de como, no es saludable, está comprobado y hay empresas que lo aplican, Sí, que tener empleados felices o tener empleados que están bien, que están saludables, que están cómodos en su espacio de trabajo, que tienen tiempo para realizar sus tareas, las terminan en menos tiempo y mm, con menos errores. Porque el multitasking también algo que tiene es que nos hace más propensos al error claro, y no nos gusta hacer las tareas mal. Pero si vos estás haciendo tres, cuatro, cinco tareas al mismo tiempo, o estás haciendo una tarea mientras respondes mails o mientras respondes el WhatsApp, estás más propenso al error. sin duda alguna. Sí, es así. Así que para mí el camino es no simple, el camino del minimalismo y el camino de esto del movimiento slow, porque también conozco y he leído bastante del movimiento slow, a mí me ha traído muchos mejores resultados que seguir quedándome en esta tendencia de bombardear a todo el mundo todo el tiempo con un montón de sobreinformación. Para mí ha sido más pacífico y creo que para mis clientes también. Mm, sí, sí, creo que eso se transmite. Y me encanta porque en este ciclo de charlas vamos a tener a una mujer que elevó su facturación a más de 10K en 6 meses. Entonces también vamos a poder tener esa mirada porque está muy interesante, ¿no? Eh, para mí también significa un costo, significa tener una estructura interna tan sólida que te puedas permitir salir tanto de tu zona de confort para ir por eso que tú quieres. Pero claro, es que quizás eso que tú quieres no es lo mismo que quiere otra persona. Y creo que ahí también hay riqueza en poder definir, decidir soberanamente cómo queremos recorrer el camino, ¿no? Desde la simplicidad estratégica, desde ir a nuestros propios ritmos, de respetar nuestra propia ciclicidad, de ir con todo porque nos queremos comer el mundo, de poder con esa fuerza que podemos tener, porque tú también dijiste algo súper importante, tú me dices, bueno, esta mentora, la primera que nombraste, Sofía Alicio, dijiste, ella tiene poca energía como yo, y reconocer esa individualidad y llevarla al negocio creo que es uno de los activos más importantes que podemos tener, no solo en el negocio, sino que en nuestra vida, poder reconocer esas fortalezas, esos valores, esas cualidades para ponerlas a nuestro propio servicio, ¿no? ¿Por qué apurarme si yo en general tengo un ritmo lento? ¿Por qué hacerlo complicado si a mí me gusta lo simple, ¿no? Y eso se ve, por supuesto, en nuestras marcas personales o en nuestros negocios o en nuestras relaciones y en nuestra propia vida. Me encanta. Y bueno, justamente esto, ¿no? De cómo decidimos vivir nuestra vida implica, en el caso de elegir el minimalismo, implica poner límites. ¿Cómo has aprendido tú o qué consejo podrías darle a quienes nos estén escuchando en este momento? ¿Cuál? Ya, yo te digo, dame un solo consejo para aprender a poner límites para proteger mi tiempo, mi energía. ¿Qué me dirías? Bueno, primero te diría que no es fácil poner límites porque nosotros queremos vivir nuestra vida a nuestro ritmo, o yo por lo menos Ujú, voy a mi ritmo y quizás otras personas van a otro ritmo. Entonces, poner límites pero amables también, llegar como a un punto medio, a mí me ha funcionado, ¿no? Esto de ponerme horarios para responder mensajes, que no estar todo el tiempo disponible, porque a mí el celular generalmente me distrae y me genera más ansiedad, entonces elijo dejarlo mientras trabajo. No ha sido fácil, pero es un camino que lo vengo construyendo de a poco y quizás en algunos momentos, bueno, uno como que recae, digamos, en viejos hábitos, pero creo que para mí es importante pensarlo como un hábito. bien. Pensar como que vos querés incorporar un nuevo hábito. Yo, por ejemplo, incorporo el hábito de, mientras estoy acá con vos, mi celular está en otra habitación. Ujú, Entonces, yo ya sé que si voy a tener una entrevista, que si voy a tener una charla, que si tengo que dar un curso, que si estoy haciendo un trabajo que requiere total mi atención, voy a dejar el celular en otra habitación.
Y Ujú, al principio me va a costar, y me costó. Y después de poco uno se va despegando de eso. Y después me pongo horarios donde estoy con el celular, donde respondo mensajes que yo, y nada malo ha pasado, porque yo siempre digo, yo no soy neurocirujana o no sé, o alguna especialidad médica, no soy eh, psicóloga, ni a nadie depende de mí realmente lo suficiente como para que yo esté 24/7 disponible. Y yo sé que si algo es importante me van a llamar, entonces yo voy a escuchar el sonido del celular. Pero para mí el consejo es pensar estos límites que uno va a poner como un hábito positivo para uno. Conversarlo con la otra persona, en el caso que sea algo así como esto que yo hago, y decirle a mis clientes, bueno, mira, yo no te voy a responder ahí nomás, pero sí te voy a responder. Tengo mis horarios de respuesta, tengo mis horarios en los que estoy disponible. Si vos me dejás las tareas, me mandás el mail o me dejás en alguna plataforma de las que usamos como Asana, como Trello, las tareas, yo las voy a leer y las voy a hacer. En el caso de que haya una emergencia, ahí sí escribime, pero es algo que yo ya lo pacto desde que iniciamos el trabajo. Entonces, para poder plantear un límite, lo principal es pensarlo como un hábito y en segundo lugar, si involucra a otra persona, llegar a un consenso y plantearlo desde el primer punto. Y ser respetuoso de eso. Si yo digo que no voy a responder mensajes los domingos, no hacer excepciones, exacto. Claro que sí, aunque claro que cuesta. sí, es cierto. Sí, yo llevaba como un año peleando con el tema del teléfono, em, hasta que decidí tenerlo en silencio. Yo lo tengo en silencio y solo lo prendo cuando mi compañero, mi pareja sale y entonces él está afuera, está manejando, que si yo está haciendo cosas, puede necesitarme, ahí yo le pongo sonido. Pero si no, el teléfono está en silencio. Y me acostumbré a eso. Yo puedo estar con el teléfono en la misma habitación, pero en silencio. Y lo reviso un par de veces en el día y ahí contesto, hago las llamadas que hay que hacer, pero en general sí, coincido contigo en que uno, una vez leí algo que lo incorporé en mi vida, ¿no? Y que decía esto, y es que cuando uno tiene la necesidad de poner un límite, el cuerpo es el que te avisa. Tú a través de la palabra defines el límite, pero lo sostienes con energía. ¿No? Y yo estoy completamente de acuerdo con esa definición de límite o con ese paso a paso, ¿no? O sea, yo siento que algo no me está haciendo bien, que si yo pongo un límite, lo comunico, pero después, ¿para qué hay que sostenerlo? Como dices tú, no contestar el día domingo 7, y ahí es donde está el trabajo fino, porque las excepciones uno las quiere hacer siempre. Entonces, bien, yo doy fe de que yo te he escrito sábado, te he escrito día domingo porque yo estoy estudiando, que es mi momento no laboral, y tú respondes el lunes o el martes, pero sí, doy fe de que eso es así. Así que muchas gracias. Y bueno, te quiero hacer la última pregunta y es, ¿cómo ha impactado el minimalismo en tu creatividad y tu capacidad de hacer que las ideas fluyan? Porque el minimalismo estratégico, top, sí, funciona el negocio, tú lo llevas, lo enseñas. Pero ¿y qué pasa cuando estamos hablando de creatividad? Cuando estamos hablando de que esa estrategia sea interesante, que esa estrategia de marketing o para alguna clienta, alguna alumna tuya, funcione y llame la atención. ¿Cómo juega ahí el minimalismo y la creatividad? Bueno, para mí el minimalismo es muy bueno para la creatividad. Yo que soy compositora también, doy fe de que el minimalismo lo que nos propone también es volver a lo simple, ¿sí? Es como despojar todo de los excesos, de las florituras, de todas las cosas, y volver a lo simple. Y para mí el minimalismo me ha traído esto de decir, bueno, me voy a sentar a crear, no sé, crear contenido, crear, ya sea para mí o para mis clientas, escribir un mail y demás. Y es como, bueno, me deshago de todos los estímulos externos, a lo mejor sí, me prendo una vela o pongo una música de fondo, que yo escucho música lofi, que es una música bastante minimalista, que no tiene letra, nada y que es bastante cíclica. Entonces,
no interrumpe al proceso creativo. Y a mí me ha traído como las ideas más, yo creo que me ha traído las ideas más creativas del minimalismo. Esto de pensar en el universo de Alicia y de cómo usar la metáfora del conejo blanco y demás en mi comunicación, lo he tenido en estos momentos en donde me permito espacio para la creatividad, porque si yo estoy todo el día scrolleando y viendo qué es lo que está haciendo el otro, estoy mucho más propensa a copiar lo que está haciendo el otro, por más que yo no quiera y que quiera hacer algo distinto, pero me estoy dejando influenciar tanto que no estoy escuchando mi propio mensaje, mi propia voz. Mm. Y a mí me pasa muchísimo eso. Y para mí muchas veces pensamos que tenemos que hacer más, ¿no? Tenemos que poner más. El diseño tiene que tener un montón de cosas, tenemos que poner muchas fotos, tenemos que poner... Y a veces, entre todo eso que metemos, se pierde lo más importante que es el mensaje central, que es lo que vos querés decirle al otro. Entonces yo en el minimalismo he encontrado eso. De a poco lo voy trasladando, obviamente, a mi comunicación y a mi visual, que es un poco más difícil porque tampoco quiero caer en lo normal del minimalismo y que todo sea blanco, porque estamos muy arraigados a esa Sí. idea más de la arquitectura. Pero sí que el minimalismo me ha ayudado muchísimo a ser más creativa y a propensar la creatividad y a pensar en espacios como atelier, en donde empezamos a incorporar elementos más analógicos, como son los post-it, como son los cuadernos, como son los lápices. Es volver de nuevo a jugar como cuando éramos chicos Mm. y ahí es donde fluye la creatividad. Pero si yo no le doy espacio, la creatividad no fluye. Entonces, para mí, esto como consejo es cuando quieren crear algo realmente único y no quieran parecerse a otras personas, dense ese espacio. Si Mm. no les gusta el silencio, porque a veces el silencio a muchas personas como a mí nos puede distraer un poco, yo les recomiendo esta música Lofi, que encuentran un montón de listas en YouTube gratuitas, o también pueden encontrarlo como Studio With Me, que Sí, son imágenes estáticas y demás. Y es una música que ayuda mucho porque al repetir siempre el mismo motivo, no nos distrae, sí. sino que nos ayuda a poner foco y concentración. Así que para mí el minimalismo es como mi estilo de vida, yo lo tengo en mi casa también, trato de no tener cosas de más, de no comprar adornitos, de no tener tanta cosa, porque también es una filosofía de vida y creo que se puede lograr mucho más con menos cosas. Ujú. Coincido contigo, coincido contigo. Y qué bonito porque también aquí hay un desmentir el concepto, ¿no? No es solamente ese minimalismo arquitectónico, o sea, el minimalismo tiene muchas formas, tiene... eh, yo, yo sigo a una mujer que ella decidió irse nómade y trabajar como nómade digital. Y ella decía, y mostró todo el proceso de desarmar su casa en Estados Unidos, en California. Y ella decía, es increíble todo lo que tengo, se deshizo de un piano, se deshizo y finalmente se fue con dos maletas y una maleta como de mano y empezó el viaje como nómade con su familia, con su marido. Y después ella en el camino se fue dando cuenta también de que lo nómade podía verse de una forma distinta. Y como podía verse de una forma distinta, entonces ahora, por ejemplo, en estos días contaba que estaba en una casa y que en esa casa tuvo que comprar muebles porque el lugar era tan maravilloso que decidió comprar muebles, pero que esos muebles que compró se quedan ahí, porque en su vida minimalista no cabe una cama, ¿no? Pero ella necesita una cama para dormir. Entonces, no es que sea mi cama, y hablaba del minimalismo y de la vida nómade, pero metiendo el concepto del apego, ¿no? Como que puedo tener cosas sin apego y me voy y me puedo ir en 6 meses, me puedo ir en 4 meses, qué sé yo. Entonces, también como sacarle como el estereotipo al concepto, ¿no? Eso de que es todo blanco, de que estoy muy de acuerdo contigo. Oye, estoy muy contenta por esta conversación. Te sentí muy cerca, te sentí casi en el living de mi casa, Liz. Muchas gracias. Qué lindo.
Y bueno, yo quiero abrir el espacio para saber si quieres contarnos algo más, si tienes alguna pregunta que hacerme a mí o si ya entonces empezamos a darnos esos abrazos de despedida. Eh, Cuéntame si hay algo tú que quieras agregar. Bueno, antes que nada agradecerte por este espacio, por la invitación. Para mí siempre es muy lindo compartir y más cuando hablamos de productividad, de minimalismo. Yo soy muy fan de la productividad y todo porque desde chica siempre he tenido como un toque con lo que es la planificación y Ujú, me cuesta mucho. Entonces, a lo largo de los años he aprendido a amigarme con ese TOC y a ponerlo al servicio del otro, así que a muchas mujeres les sirva mis instancias de aprendizaje, mis acompañamientos y demás, a mí me pone muy feliz, porque a mí en su momento me costó amigarme mm, con ese TOC, con esa necesidad de sobreplanificar o de falso control. Y ujú, creo que el minimalismo también viene a romper un poco con esto, como decís vos, a romper con esto del apego y que no necesitamos un montón de cosas para vivir, sino que con lo esencial ya estamos. Así que mm. me gustó mucho este ejemplo que diste. Así que bueno, agradecerte de nuevo, agradecer a quienes están del otro lado que nos van a estar escuchando seguramente. Me pueden encontrar en Instagram si me quieren buscar como Liz Girelli, comunicación. Si quieren que charlemos, si quieren que tomemos un tecito, yo siempre dispuesta. Ahí me van a poder encontrar y estar más en contacto. Pero por mí, más que agradecida por esta oportunidad y eso nada más quería agregar que piensen en ese día perfecto y que lo hagan real, que lo hagan más cotidiano que ideal. Qué lindo. Sí, yo me quedo con esto que dijiste. Para mí, ser productiva es poder vivir días tranquilos. O sea, es que me lo llevo en el corazón. Siento que es una joya esa frase. Así que muchas gracias, Liz. Bueno, ya Liz nos dejó su cuenta. Igual yo la voy a dejar en la descripción del video. Y también invitarlos porque Liz tiene un podcast que se llama Tecito Minimalista y la encuentran en Spotify también. Entonces, para que vayan a chusmear ahí, porque su voz y lo que ella plantea en cada uno de los episodios, siempre, al menos a mí, me ha sumado. Así que ahí hay otro espacio donde la pueden encontrar. Bien, entonces, dicho eso, te agradezco, te mando un abrazo gigante, un abrazo a todos quienes nos han estado escuchando y seguimos en el camino de crear comunidad y de conversar de las cosas que son realmente importantes. Te mando un beso gigante, Liz. Muchas Te gracias. mando un beso enorme y muchas gracias también a vos.